otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Hola, soy Néstor Sandoval Maltés, soy el autor del contenido de este video y para empezar quiero presentarles el objetivo que se persigue en el mismo. Antes de adentrarme a hablar de Dios, la palabra de Dios, Jesucristo y el Evangelio, quiero aclarar que todo lo que voy a exponer se basa en mi muy particular opinión, creencia y sobre todo mi manera de entender o discernir algunos pasajes y textos de la palabra de Dios, la Biblia, los cuales estarán expuestos en pantalla para que el lector pueda comparar, discernir y analizar si mi entendimiento concuerda en poco, mucho o nada con lo que usted interpreta o entiende de la palabra de Dios en cada tema en mención. Puede ser que también al oír mi exposición usted llegue a concordar con ella, por lo cual me sentiría muy contento, ya que no sería el único en haberlo entendido de ese modo. Sobre todo porque le he pedido a Dios que me guíe con el Espíritu Santo y el don del conocimiento, sabiduría y entendimiento antes de exponer estos temas. No obstante, no me atrevo a decirle que en este video habla Dios por medio de mí, porque en verdad no tengo la plena seguridad que así sea, pero espero de corazón y con fe en que Dios haya puesto su mano en esta obra para que sea un instrumento más que ayude al cambio de muchos de una vida de tinieblas a una vida de luz. Gracias, muchas gracias Jehová. Amén. Este video parecerá un tanto obvio a las personas sometidas al Evangelio, pero tiene como objetivo ayudar a comenzar a aprender a los que aún no creen en Dios, en su palabra, en su Hijo Jesucristo y en el Evangelio. Por tanto, insto a las personas que aún no están creyendo o que creen y no están tan aplicadas en el Evangelio a que por favor sigan escuchando y que luego entiendan o crean según lo que su corazón y su mente les dicte, siempre y cuando su mente y su corazón sean uno, porque a veces la mente cree una cosa y el corazón siente otra. En ese caso le recomiendo que siga a su corazón. En nombre de Jesús, el Hijo de Dios, le pido a Dios que este video ayude a mucha gente a creer, o por lo menos a cambiar y mejorar su vida y su forma de ver las cosas en este mundo. Amén y amén. Ahora bien, seguiremos un procedimiento para estudiar la palabra de Dios por medio de este video, el cual es el siguiente. Cuando vea aparecer el texto de referencia en la pantalla, hará una pausa en el video para poder buscar el texto en mención en la Biblia, lo leerá y reflexionará al respecto. Si existe algún comentario para el texto en mención de parte mía, pues podrá comparar su entendimiento con el mío.
Para comenzar, antes que nada, quiero decir que todo lo que voy a exponer es la interpretación de algunas partes de la Biblia usando la versión que yo creo más acertada a mi juicio, la Reina Valera edición 1995, cuya traducción creo que es más completa, ya que hoy se conocen mejor los idiomas y se traduce más exacto que en tiempos antiguos. No obstante, hay en esta versión ciertos errores con respecto a las Sagradas Escrituras originales en hebreo, arameo y griego, que en su momento las haré notar. Ahora bien, si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios o inspirada por Dios, no importa. Le insto a que continúe viendo el video. Quién sabe, puede que al final llegue a creer que sí, que la Biblia es la palabra de Dios, con ayuda de mi interpretación o de su propia interpretación. Además, me basaré en la traducción estrictamente literal y no en Biblias con interpretaciones, comentarios o complementos. El porqué de esto está en la Biblia, en el siguiente texto del libro Apocalipsis. El texto anterior se refiere al libro de Apocalipsis o Revelaciones, el último libro de la Biblia, pero creo que se puede aplicar a toda la palabra de Dios, ya que se dice algo parecido también en Deuteronomio y Proverbios. Puede que usted piense que yo también le estoy añadiendo las escrituras, pero no es así. Yo voy a exponer lo que entiendo de los pasajes o textos escritos en ella, algo muy personal e individual, y no estoy afirmando que lo que yo interprete sea una verdad absoluta. Usted podrá leer los textos en su propia Biblia, pero en el caso de la Biblia que estoy usando, que es la versión Reina Valera 1995, he descubierto algunos errores de esta traducción con respecto a las Sagradas Escrituras originales, los cuales expondré y aclararé a su debido tiempo. Pero aún así, no crea que la Biblia no es inspirada por Dios, sino que en las traducciones han habido ciertos errores. También exhorto a aquel que no cree que la Biblia sea la palabra de Dios a que la lea, por lo menos para que obtenga sabiduría, conocimiento y consejos que le serán de gran ayuda para mejorar su vida y evitarse problemas, así como para que pueda ayudar a otros. Tome en cuenta el siguiente texto en 1 de Corintios. Como puede deducir, nadie puede tener mayor sabiduría que Dios. Antes bien, Dios es el que da la sabiduría al hombre, y ésta se encuentra en su palabra, la Biblia. Aún así, no crea que la hallará tan fácilmente con solo leerla. Hay muchas otras cosas que debe hacer para que Dios le pueda dar este conocimiento y esta sabiduría. Pero no se le olvide que después de obtener entendimiento y sabiduría, no debemos pensar que lo sabemos todo o jactarnos de ello, porque la vanidad y la jactancia hacen caer al hombre, a como veremos más adelante. En el siguiente texto de 1 de Corintios se refuerza o confirma que la sabiduría proviene de Dios. En el siguiente texto de 2 de Corintios, el apóstol Pablo, uno de los discípulos o seguidores de Jesús, el Hijo de Dios, habla como una persona que cree en Dios, en su palabra, en su Hijo Jesucristo
y que sigue el camino y el ejemplo de Jesucristo al venir a la tierra, lo cual explicaremos más adelante. En los siguientes textos de Segunda de Timoteo y Hebreos se confirma la gran importancia de las Sagradas Escrituras, o sea, la palabra de Dios. En Santiago vemos que la sabiduría proviene de Dios e incluye el aspecto de la fe, la cual abordaré también más adelante. Vemos que en Salmos nos enseña que la ciencia proviene de Dios y también nos da testimonio en Salmos de cómo el que lee la palabra de Dios obtiene sabiduría. El libro de Proverbios es un libro de la Biblia que está lleno de útiles consejos y gran sabiduría proveniente de Dios. Asimismo, refuerza que la sabiduría proviene de Dios, así como expone los beneficios del ser sabio. Veamos varios de sus pasajes. También el libro de Job contiene muchos ejemplos de la sabiduría y la inteligencia infinita de Dios. El libro de Eclesiastés también contiene valiosas enseñanzas acerca de la sabiduría. De esta manera, creyendo yo en que la Biblia es la palabra de Dios y que es inspirada por Él, desearía que usted esté ansioso por obtener el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia que hay en ella. Ahora bien, he hablado de la palabra de Dios, obviamente creyendo que existe Dios, Yahvé o Jehová, el Dios de los cristianos, el único Dios vivo. Porque hay muchos que creen en otros dioses, pero ¿qué tal si usted no cree en el Dios de los cristianos o en ningún Dios? Aún así debe creer que hay algo o alguien que creó todo lo existente, o bien puede ser que usted sea del grupo materialista y crea que todo surgió por azar de la nada, y que crea en la teoría de la evolución también. Pues bien, insisto, aunque no crea en Dios y no crea en la Biblia, le insto a seguir asistiendo a este video. Puede que la misma Biblia tenga conocimientos que lo hagan creer en Dios, y si esto lo lograra la Biblia, no habría duda de que ella es la palabra de Dios. Se preguntará, ¿quién es Dios? ¿Cómo llegó a existir? ¿Quién lo creó? ¿Hace cuánto existe? Pues eso a ciencia cierta nadie lo sabe. Lo que se entiende por medio de su palabra, la Biblia, es que a Él nadie lo creó, que ya existía desde antes de la existencia del universo mismo. Siempre ha existido, pues Él creó el universo y es un ser eterno, a como Él mismo lo dice en el libro de Apocalipsis. Pero bueno, ¿y qué pasa si usted busca la respuesta en la ciencia? Pues lo más cercano que hallará son los siguientes principios con los cuales la ciencia trata de explicar no la existencia de Dios, sino qué originó el universo. Veamos qué dicen los científicos.